Buenas noches, por favor. Sí, ¿se puede verificar que estoy compartiendo la pantalla? ¿Está correcto? Gracias. En primer lugar, muchas gracias, doctor Armendáriz, por tan gentil presentación. Eh, la verdad es que es un reto lograr condensar toda la información que hay respecto a este tema. Entonces, ese es el primer objetivo, tratar de abarcar toda la ecocardiografía en esta charla. He planteado esta charla dirigida a personas que ya tienen al menos algún conocimiento de ecocardiografía y estos son los 7 puntos que deberíamos tratar, ¿no? La evaluación de cavidades y válvulas, función sistólica del ventrículo izquierdo, falla SEBI preservada, la falla del ventrículo derecho y algunos parámetros como la valoración de gasto y congestión pulmonar y sistémica. Entonces, de esa forma es que he estructurado la charla. Vamos a tratar, digamos, la mitad de la charla sobre estructura, etiología y función cardíaca y, en segundo lugar, la valoración hemodinámica. Son 4 áreas, bueno, 2 áreas divididas en pequeños subtemas. Muy bien. Lo primero que siempre comento cada vez que hablo de insuficiencia cardíaca es esto, ¿no? ¿Qué cosa es realmente insuficiencia cardíaca? Siempre tenemos la idea del paciente congestionado, pero usualmente no tenemos pacientes que lleguen por bajo gasto, excepto cuando están en estadios avanzados de la enfermedad. Y eso se debe a esta curva que todos debemos haber visto en algún momento en fisiología, es la curva de Frank-Starling, y aquí en verde tenemos un paciente normal. Ya sabemos que para el ventrículo izquierdo bombea de acuerdo al aporte de sangre que le llegue, y mientras mayor es la presión de llenado, mayor es el volumen, mayor es el gasto cardíaco. Entonces, para un paciente normal, por ejemplo, una presión de llenado de 8 milímetros de mercurio genera 4 litros de gasto. Mientras tanto, un paciente con falla cardíaca está representado en la línea roja y este paciente necesita presiones de llenado más altas para poder mantener el mismo gasto cardíaco que un paciente normal. Aquí es donde tenemos, pues, la definición de falla cardíaca. Es la incapacidad para mantener un gasto adecuado o hacerlo a expensas de presiones de llenado elevada. Aquí está condensada la función sistólica y la diastólica en un solo gráfico. Entonces, tengamos esto presente para todo lo que queda de la charla. Ahora, ya yendo a los puntos a tratar, lo primero es hablar un poquito de la morfología cardíaca y la valoración de las válvulas. En realidad, creo yo que se tiene que hacer un estudio bastante extenso, un estudio ecocardiográfico completo. No vamos a entrar en el detalle de cómo realizar las mediciones y cómo ver si el ventrículo está dilatado, está hipertrófico, porque eso se debería ver en una charla de ecografía general. Pero es, por supuesto, imprescindible hacer la valoración ecográfica completa y en este caso, por ejemplo, solamente a manera de ejemplo, tenemos un ventrículo izquierdo severamente dilatado, ¿no? Con hipoquinesia global, pero más allá de eso, quiero que nos fijemos en la válvula mitral, que aparte de tener velos ligeramente engrosados, está haciendo un marcado tenting. Y por supuesto, tiene insuficiencia mitral asociada. Esta es una insuficiencia mitral secundaria que en otra vista se puede ver de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué traigo esto a colación? Lo que sucede es que hay muchos pacientes con insuficiencia mitral secundaria que incluso son referidos para cirugía. Debemos tener en cuenta que la insuficiencia mitral secundaria no es quirúrgica en la gran mayoría de pacientes y que muchas veces puede variar de acuerdo al estado hemodinámico del paciente. Con la terapia diurética adecuada, esta insuficiencia puede pasar a ser leve o incluso mínima. Entonces, más allá de la ecocardiografía, del estudio global del corazón a través de la ecocardiografía, quiero hacer hincapié en esto. La insuficiencia mitral secundaria es dinámica y tenemos que hacer controles de esta insuficiencia mitral una vez que el paciente ya está compensado. Algunos puntos sobre función sistólica del ventrículo izquierdo. Hay muchas formas de valorar la función sistólica del ventrículo izquierdo. Aquí tenemos algunas, por ejemplo, la excursión sistólica del anillo mitral, el strain longitudinal, circunferencial, radial, los volúmenes sistólicos, el gasto cardíaco, la fracción de eyección, la fracción de acortamiento, diferencial presión sobre tiempo, el índice de motilidad parietal. Son muchas formas de valorar la función sistólica, pero nosotros nos hemos enfocado siempre en fracción de eyección, y creo que eso es un problema grave porque la fracción de eyección es solamente uno de tantos métodos. La verdad es que es muy frecuente que alguien que se me pregunte en el hospital, ¿no? ¿Cuánto tiene de función? Como si fuera la única forma de valorar la función sistólica. Entonces, ¿cómo se valora la función sistólica del ventrículo izquierdo por fracción de eyección? Es algo que creo que es muy sencillo de entender. Valoramos
estimamos el volumen diastólico final y el volumen sistólico final, restamos y de acuerdo, y con ese valor pues asumimos que tenemos el volumen eyectivo. Lo dividimos entre el volumen diastólico y esa es la fracción de eyección. Por ejemplo, un volumen telediastólico de 100, un volumen telesistólico de 40 implica 60 mililitros expulsados del ventrículo izquierdo y por lo tanto 60 entre 100 es una fracción de eyección de 60%. Entonces, hay muchas formas de calcular estos volúmenes, por ejemplo, el método de Teichholz, que implica hacer mediciones de los diámetros y asumiendo que el ventrículo izquierdo tiene una forma regular y una motilidad global, globalmente alterada o conservada, se pueden hacer cálculos de los volúmenes. Esta fórmula que parece muy compleja no es nada más que el cálculo de los volúmenes telediastólico y telesistólico, pero basándonos en diámetros nada más. Por supuesto, este método está muy propenso al error. Entonces, para eso, ya ahora que tenemos una ecografía bidimensional de calidad, tenemos el método de Simpson, que implica hacer, de forma sencilla, vamos a decirlo, hacer un trazado del borde interno del ventrículo izquierdo en diástole y en sístole y dejar que el ordenador calcule automáticamente los volúmenes. Eso se puede calcular solamente en un plano o se puede hacer en dos planos, ¿no? En 4 cámaras y 2 cámaras, y de esa forma obtenemos la fracción de eyección Simpson biplano, que se ve aquí. Es mucho más exacta que la fracción de eyección solamente en 4 cámaras y mucho más exacto que la fracción de eyección por Teichholz. Y, por supuesto, podemos agregar contraste ecográfico para tener una mejor visualización de los bordes. También podemos calcular esta fracción de eyección por ecografía 3D. Aquí tenemos, por ejemplo, la valoración de la fracción de eyección en 3 vistas diferentes, ¿no? Por supuesto, esto es mucho más exacto, sobre todo si tenemos una ventana ecográfica adecuada. Pero lo que quiero que quede siempre bien claro es que este valor de la fracción de eyección se tiene que interpretar en el contexto. Por ejemplo, tenemos un paciente con insuficiencia mitral severa. A simple vista podríamos decir tal vez que la fracción de eyección está alrededor de 50%. Pero recordemos que en este caso en particular, el volumen eyectado a través de la válvula aórtica probablemente sea solamente el 50%, por decir, del verdadero, del volumen sistólico estimado. Una gran parte de este volumen es regurgitado hacia la aurícula izquierda y por lo tanto esa fracción de eyección de 50% sin insuficiencia mitral podría ser 30, podría ser 25. Entonces tengámoslo en cuenta. Por eso la fracción de eyección no es un método óptimo en circunstancias como estas o en circunstancias más extremas, como por ejemplo pacientes en asistencia ventricular. Más de una vez he encontrado pacientes en asistencia ventricular izquierda con válvula aórtica cerrada y de alguna forma se le calcula, por ejemplo, fracción de eyección 26%, lo cual, por supuesto, es un error. Entonces, el primer requisito para valorar la función sistólica, por supuesto, es que haya sístole. Entonces, recuerden siempre saber interpretar ese valor. Calculemos la fracción de eyección, pero veamos si realmente está representando correctamente la función sistólica. Y pasando a la función diastólica del ventrículo izquierdo, también es un tema bastante largo, solamente quiero recordarles que el punto inicial suele ser la valoración del flujo transmitral. Este es un patrón normal con una onda E protosistólica grande, importante y una onda A pequeña que va cambiando según se agrava la función diastólica. A esto le podemos agregar otros parámetros, por ejemplo, el Doppler tisular, y de acuerdo a esto podemos clasificar al paciente como paciente normal, difusión diastólica grado 1, 2 o 3. Y tenemos otros parámetros adicionales como el flujo de venas pulmonares, las maniobras de Valsalva, la velocidad de propagación, en fin, son varios parámetros que se pueden utilizar y es por eso que la valoración de la función diastólica del ventrículo izquierdo es compleja. Y para tratar de hacerlo un poco más sencillo y ordenarnos, es que en 2016 salen los algoritmos de valoración de función diastólica europeo y americano, que plantea, para empezar, definir si el paciente tiene una fracción de eyección reducida o conservada, y de acuerdo a esto se definen dos algoritmos, un algoritmo para fracción de eyección normal y un algoritmo para fracción de eyección reducida o con sospecha de patología de miocardio. Eh, es relativamente sencillo el algoritmo, solamente tenemos que considerar para empezar la relación EA y el tamaño de la onda E, y de acuerdo a eso vamos a clasificar en en tres categorías, y para añadir precisión podemos utilizar como parámetros la relación E sobre E', o sea, E mitral y E tisular, la velocidad de regurgitación tricuspidia y el volumen de aurícula izquierda.
Y de acuerdo a esto vamos a definir difusión diastólica grado 1, grado 2, grado 3. No es necesario memorizar este algoritmo, está bien definido en las guías. Solo quiero recordarles que el nivel o el grado de difusión diastólica va en relación con la presión de aurícula izquierda. A mayor presión de aurícula izquierda, mayor grado de difusión diastólica. Entonces, no es correcto, no sería correcto decir difusión diastólica grado 1 con presión de llenado elevada o difusión diastólica grado 2 con presión de llenado normal. No hay que contradecirnos. Mayor presión de aurícula izquierda, mayor grado de difusión diastólica. Y hay que tener en cuenta también que la valoración de la función diastólica va a variar según las comorbilidades. Puede haber, por ejemplo, un paciente con una estenosis mitral o insuficiencia mitral severa. En este caso, estos parámetros no sirven porque va a haber una mayor velocidad de la onda E. Tampoco sirven prótesis mitrales. También hay que saber valorarlo en hipertensión pulmonar primaria, por ejemplo, porque aquí la velocidad de regurgitación tricuspidia está elevada sin necesidad de que haya una función diastólica alterada en el ventrículo izquierdo. Entonces, tengamos presente que diferentes situaciones van a meritar cambios en la valoración de la función diastólica. Y pasando rápidamente al ventrículo derecho, lo primero que hay que hacer es medir correctamente el ventrículo derecho. Es ideal medir 3 dimensiones, basal, medio y longitudinal, y de acuerdo a eso definir. Esto se tiene que hacer en una vista apical 4 cámaras centrada en el ventrículo derecho. Aquí tenemos, por ejemplo, un ventrículo derecho normal, pequeño, triangular, y aquí tenemos un ventrículo derecho, a la derecha un ventrículo derecho enorme, con una función sistólica claramente disminuida. El primer parámetro que utilizamos suele ser el TAPSE, que es la excursión del anillo tricuspidio, se mide en modo M, se coloca el cursor aquí, aplicamos modo M y vemos cuánto se acerca el anillo hacia el ápex. Pero también tenemos otros métodos como la S', el anillo tricuspidio, que se obtiene a través de Doppler tisular, y el cambio de área fraccional, que es probablemente un poco más preciso. Simplemente medimos las áreas en diástole y en sístole y definimos cuánto ha cambiado esa área. Tengamos presente que estos parámetros descritos eh, pueden estar sobreestimados, sobre todo en casos como insuficiencia tricuspidia severa, ¿ya? En donde, igual que la insuficiencia mitral produce sobreestimación de la fracción de eyección, la insuficiencia tricuspidia severa produce sobreestimación de la contractilidad del ventrículo derecho. Así que cuidado con esa condición. Y otros parámetros que también utilizamos con frecuencia, yo personalmente los mido en pacientes con hipertensión pulmonar, es el índice TI. Este método utiliza eh, el tiempo de relajación isovolumétrica, el tiempo de contracción isovolumétrica y el periodo eyectivo, y de acuerdo a eso se calcula un índice. También tenemos, por ejemplo, el DPDT, que se aprovecha en la insuficiencia tricuspidia para definir qué tan rápido gana presión el ventrículo derecho. Entonces, son varios métodos que podemos utilizar para valorar esta función sistólica. Y pasamos a valoración hemodinámica, van a ser puntos ya un poco más cortos. ¿Por qué he tratado de valoración hemodinámica? Lo que sucede es que con mucha frecuencia me dicen los colegas que, sobre todo los que hacen UCI, Carlos, yo no necesito una ecografía convencional, no necesito que me midas por 10ª vez cuánto mide el septum, cuánto mide el ventrículo, ya sé que el paciente es un paciente con fracción de eyección reducida, yo quiero valores para poder manejar este paciente. Entonces, gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es algo muy fácil de calcular. El gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular este volumen sistólico. Y para eso necesitamos esto, el área del tracto de salida y la integral velocidad-tiempo del tracto de salida. Vamos a detallarlo aquí. El área del tracto de salida se puede medir fácilmente en una vista para external eje largo. Y a partir de este valor, asumiendo que el tracto de salida tiene forma circular, podemos calcular el área. Es bastante sencillo. Y luego lo que tenemos que hacer es calcular el BTI del tracto de salida utilizando Doppler pulsado justo por sobre la válvula aórtica en una vista 5 cámaras. Y esto que estamos trazando aquí es digamos, el área digamos, de este espectro de velocidades. El área bajo la curva, es decir, la integral, velocidad-tiempo, representa la distancia promedio recorrida por la sangre en un latido. Por lo tanto, el volumen sistólico es igual al área del tracto de salida multiplicado por esta distancia, que es el BTI, y con eso obtenemos un volumen, por ejemplo, 62.8, que multiplicado por la frecuencia cardíaca es igual a 4.4 litros por minuto. Así es como calculamos el gasto cardíaco. En caso que sea difícil definir el tracto de salida, podemos simplemente calcular el BTI del tracto de salida, un valor normal de 20, ¿no? Es lo que se espera, pero pacientes que están en shock o con un gasto muy disminuido suelen tener valores alrededor de 10 o menos. Hablemos solamente un poquito de ecografía pulmonar, que es algo que se está poniendo cada vez más de moda.
Es un método bastante sencillo por el cual exploramos el pulmón para ver simplemente artefactos como esto que estamos viendo aquí, que son líneas B, que indican congestión pulmonar, más de 3 líneas en un espacio intercostal en ambos hemitórax, ya sugiere que hay congestión pulmonar importante. En realidad son muchos protocolos que se pueden utilizar, hay protocolos de hasta 28 zonas de exploración que son interminables, pero hay protocolos cortos de 4, 6, 8 zonas que son fácilmente realizables. La lógica es simplemente que a mayor número de líneas B, mayor congestión. Y además la ecografía pulmonar nos permite descartar otras causas de disnea como neumotórax o derrame pleural. Y aquí hay una pregunta que seguramente nos podríamos hacer: ¿cuál es más útil, la ecocardiografía o la ecografía pulmonar para definir congestión pulmonar? Y la verdad es que los parámetros que he definido previamente para valorar la función diastólica o la presión de llenado ciertamente son útiles, pero en el paciente que está en UCI, tal vez el paciente que está en ventilación mecánica o el paciente que tiene una alteración de la válvula mitral, probablemente no sean tan fáciles de valorar. Por lo tanto, la ecografía pulmonar puede ser de bastante utilidad en esos casos. Y finalmente, no tenemos por qué estar peleados entre un método o el otro porque se pueden hacer al mismo tiempo, incluso con el mismo transductor. Ya ha llegado un momento de la ecografía cardíaca en la que no es suficiente quedarse en el corazón, tenemos que salir del corazón y explorar el pulmón. Y hablando de eso, para terminar, hablamos de Vexus, que es un método para valorar la congestión sistémica. Seguramente todos estamos acostumbrados a valorar o a medir la vena cava inferior, pero actualmente ya no es suficiente. El Vexus nos permite hacer un estudio bastante rápido, sencillo, del flujo de vena suprahepática, vena porta, vena intrarrenal, y ver si es que existe alteración de estos flujos, y de acuerdo a eso, definir grados de congestión que se correlacionan con desarrollo de insuficiencia renal en pacientes cardíacos. Es un método que podríamos explorar tal vez en otra charla, pero es importante tenerlo en cuenta. Hay que ir más allá de la vena cava. Entonces, eso es lo que quería traerles. Vamos a repasar simplemente aquí en pocas diapositivas cuáles son los mensajes para llevar. En primer lugar, todo paciente con falla cardíaca o sospecha de falla cardíaca debe tener una ecocardiografía completa. Prestemos especial atención a la variación de la severidad de la insuficiencia mitral funcional. Recordemos que la CEBI es solamente un parámetro de función sistólica del ventrículo izquierdo que además se debe interpretar en el contexto. Valoremos la función diastólica con múltiples parámetros de acuerdo al algoritmo que he presentado. Recordemos que los diferentes grados de función diastólica definen diferentes niveles de presión de llenado del ventrículo izquierdo. Respecto a la función sistólica del ventrículo derecho, primero midamos el ventrículo derecho adecuadamente y no nos quedemos únicamente con el TAPSE porque existen otros métodos para definir la función sistólica. El gasto cardíaco se puede medir fácilmente utilizando estos parámetros, el área del tracto de salida y el BTI del tracto de salida, que son fácilmente calculables. La ecografía pulmonar es un método práctico, rápido para valorar congestión pulmonar y también permite descartar otras causas de disnea. Y finalmente, respecto a congestión sistémica, más allá de la vena cava, podemos utilizar el método de Vexus y en una sola ventana obtener el Doppler de venas suprahepáticas, vena porta y vena intrarenal, y con eso definir si es que existe congestión sistémica importante. Muy bien, muchas gracias.